planteamientos políticos muy particulares que no quieren que haya leyes. No quieren que haya leyes. Y hay cristianos en la iglesia, y no estoy hablando de esta, estoy hablando en general, que creen que hay una dicotomía y un antagonismo total entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De manera que ellos relacionan el Antiguo Testamento con el tiempo de la ley y a verdad, por un lado, y el Nuevo Testamento con el tiempo de la gracia y también es verdad, por otro lado. Lo que pasa es que es verdad con matices. El Antiguo Testamento era el tiempo de la ley y el Nuevo Testamento era el tiempo de la gracia. Pero eso no quiere decir que los principios que Dios estableció en su ley en el Antiguo Testamento, que Dios dio a Moisés, que Dios dio a Adán, que Dios dio a Noé, que Dios dio a Abraham, no sigan vigentes. Siguen vigentes. ¿Sabes por qué siguen vigentes? Porque dado el carácter y la naturaleza del hombre, no es posible vivir sin ley. De hecho, sería imposible. Hasta donde yo sé, en esta tierra hay una ley que se llama la ley de la gravedad, que descubrió un hermano nuestro, llamado Newton. Y esa ley de la gravedad es lo que hace, primero, que el Sol no se salga de su circuito alrededor la Tierra no se salga de su circuito alrededor del Sol, para que vengan las estaciones una detrás de otra sucesivamente. Y esa ley de la gravedad es la que también hace que tú y que yo, cuando damos un salto de alegría, no salgamos botando para arriba y desapareciendo en el aire. Hay una ley de la gravedad. Hay leyes también morales. Hay leyes morales. Es evidente que vayas a cualquier pueblo que vayas, haya oído o no del Evangelio, haya llegado la cultura occidental o no occidental hasta ellos. Ellos tienen leyes de comportamiento, leyes que hacen posible la vida. Por ejemplo, vayas donde vayas, te encontrarás con que no es permitido el incesto. O sea, esos son quebrantamientos mayores. Te encontrarás con que no es permitido el que tú te apropies de la mujer de tu prójimo o del marido de tu prójimo. Este mundo está funcionando incluso entre aquellos que no conocen al Señor, porque hay una serie de leyes que consciente o inconscientemente están afectando la vida de todos. Hay gente que dice, no, yo soy insumiso. A mí las leyes no me tienen que afectar porque yo no las reconozco, porque yo no las tengo en cuenta. Está muy bien. Pero tú pasa la línea, métete donde no debes, haz lo que no debes, y dará igual si tú reconoces o no reconoces el poder de la autoridad. El poder de la autoridad se va a manifestar. Algo ilegal, ¿verdad? Y tú di que, que como tú tienes tu propio código moral y tú te riges por tu propio principio, pues puedes hacerlo porque para ti está permitido. Verás cómo vienen las consecuencias sobre tu vida. Es así. De manera, hermanos, que esta mañana me gustaría que estudiáramos el tema de la ley. ¿Qué significa la ley para los creyentes y para los que están afuera? Porque, como os decía, el no reconocer la soberanía de un poder sobre nosotros, eso no va a afectar al hecho de que cuando nosotros transgredamos esas normas, el poder se va a manifestar. Y se va a manifestar prácticamente. O sea, la ley está sobre todo.
independientemente de si nosotros reconocemos su derecho, su autoridad o no. Da igual. Es un hecho consumado. Nos vamos ahí a Mateo capítulo 5, versículos 17 hasta el 20, porque vamos a hablar de esto, de la ley. ¿La ley ha pasado o la ley no ha pasado? Es un debate que sigue en vigencia durante 2 milenios en la Iglesia. Y es bueno que tengamos una concepción clara, porque el problema es que cuando este tema no se entiende bien, te puede llevar a la condenación. Cuando el tema de la ley no se entiende bien, te puede llevar delante de Dios a la condenación. Y es un peligro del que, por ejemplo, Pablo advierte mucho. Vámonos a Mateo, capítulo 5, versículos 17 hasta el 20, donde dice la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Podemos entrar. Bueno, pues aquí estamos. En el Sermón del Monte, Jesús hizo muchas afirmaciones que han hecho historia. Han hecho historia. Cualquier persona, ya sea cristiana o no, que tenga una cierta cultura, ha oído hablar del sermón, conoce parte del sermón y aprecia las máximas que el Señor Jesús enseña en ese sermón. Pero a día de hoy hay mucha gente que alucina con la primera frase de este texto. Sin embargo, no solo a día de hoy, cuando los judíos escucharon este texto, alucinaron, como se suele decir hoy, en colores. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Fue una frase que le hizo alucinar a los que la escucharon en aquel momento y que les hace alucinar a los que la leen hoy. A los que la escucharon en aquel momento, ¿sabéis por qué? Porque entre los que la estaban escuchando habían unos señores que eran los fariseos, que eran los escribas, que eran los saduceos, que eran los amantes de la ley. Eran gente que valoraba la ley, era gente que apreciaba la ley, era gente que sabía mentalmente, porque toda la creación, todo el orden, toda la belleza, toda la grandeza de la creación está dando continuamente testimonio de que hay un Dios que vive y que está ahí. Eran gente que valoraba esa ley. Pero ellos alucinaron. Alucinaron porque quien les estaba diciendo no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, era a sus ojos un hereje. Era a sus ojos un hombre que estaba continuamente violando la ley. Y entonces a ellos les pareció un escándalo que Jesús dijera: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y en sus corazones ellos cavilaban diciendo: ¿cómo es posible que este tío nos diga que ha venido a cumplir la ley si no se lava las manos? Si la ley de las abluciones no la cumple. De hecho, más de una vez le dijeron: oye, tú no te lavas las manos para comer. Poco le faltó para que le dijeran que no era un hombre higiénico. No, no se trataba de higiene, se trataba del cumplimiento estricto de la ley. Entonces ellos alucinaban y dijeron: pero este tío, ¿qué está diciendo? Esto va en contradicción con sus hechos. Ellos decían. Y además resulta que ese mismo que no seguía
la ley de las abluciones, era el que sanaba el sábado. En el sábado estaba prohibido hacer cualquier tipo de actividad, cualquiera. Luego entraremos en eso y alucinaremos en colores también nosotros. Entonces ellos decían, este hombre no respeta la ley de las abluciones, este hombre no respeta la ley del sábado, este hombre no censura, no corrige, no reprende a sus discípulos cuando en el sábado cogen y entran en un campo de trigo y se ponen a cuidar. ¿Cómo este hombre nos va a decir? No penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pues sí. Aunque ellos creyeran que el Señor Jesús estaba en su hacer diario y en su vida diaria incumpliendo la ley, lo cierto y verdad es que no hay nadie en este mundo que haya cumplido la ley como Él, porque de hecho no ha habido nadie excepto Él. Por eso alucinaban en colores los judíos. Pero también alucinaban en colores aquellos que se hacían las esperanzas, tenían la ilusión de que Jesús iba a abrir la puerta de tal manera que cada uno iba a poder hacer lo que le diera la gana. Aquellos que creían que Jesús iba a dar permiso y iba a dar luz verde para que tú, yo o el de la moto pudiéramos ser el Señor de nuestras propias vidas. Hay ese tipo de personas en este mundo. Están las dos tendencias. La de aquellos que se quitan toda la libertad y la de aquellos que no permiten que le quiten ni un ápice de libertad a sus ojos, porque en realidad lo que ellos quieren es libertinaje. Pues bien, también era alucinante para estos, para los segundos, para entre comillas sus partidarios, aquellos que les escuchaba con agrado la actitud de Jesús cuando dijo no penséis que he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Para ellos también fue un sorpresón. Y fue un sorpresón, hermanos, porque efectivamente ellos, al igual que los saduceos, que los fariseos, que los herodianos, ellos estaban viendo el comportamiento de Jesús y estaban interpretando que ese no guardar el sábado, que ese sanar en sábado, que ese poder coger trigo en sábado, que eso era quebrantar la ley. Jesús les dijo a estos también, no penséis que he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Pero esos mismos, hoy, que tienen un poquito más de información, porque después de que esto sucedió, el apóstol Pablo escribió una carta donde dijo, Cristo es el fin de la ley. Esos mismos que piensan así, que bueno, que aquí no hay norma, ni que no hay ley, y que se puede hacer lo que a uno le venga en gana, esos mismos dicen, ¿veis? Cristo es el fin de la ley. Entonces, si Cristo es el fin de la ley, y si cuando Cristo vino ya se acabó la ley, entonces ¿por qué Cristo dice, no, aquí hay ley? Yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a deponer la ley, yo he venido a cumplirla. Cuando escucharon que ni una jota, ni una tilde, que ni una yod, que es un puntito pequeñito que casi no se ve, también iba a ser cumplido, junto con todo lo que la palabra de Dios dice, esta gente alucinó en color. ¿Pero qué entendían los judíos por la ley, hermano? Hoy día sabemos que una ley puede ser legal, pero no necesariamente tiene por qué ser justa. No necesariamente tiene por qué ser justa. El hombre, en su soberbia, está legislando sobre temas sobre los que él no tiene el menor derecho de legislar. Estoy hablando, pongamos por caso, del aborto. El aborto es un asesinato, lo mires como lo mires, lo plantees como lo plantees y digas lo que digas. O sea, la realidad se impone, es un asesinato.
Y sin embargo, en este país, por desgracia para España, es legal. De manera que el hecho de que una ley sea legal no implica necesariamente que sea justa. Pillad eso. ¿Por qué será el problema de los judíos? ¿Qué entendían los judíos por la ley? Los judíos entendían por la ley básicamente 4 cosas. Primera, los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo, santificarás el día de fiesta, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, no robarás, no dirás falso, o sea, no te meterás con el buen nombre de tu prójimo, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Eso entendían ellos por la ley. Pero, más concretamente y resumiendo más, el judío entendía por la ley también el Pentateuco. Todo el Pentateuco era la ley. En unos, como en el caso de los 10 mandamientos, era una ley escrita, y en otros, como en el caso de las experiencias de los creyentes, eran unos hechos de los que se deducían unas enseñanzas que también eran ley, porque eran conclusiones que tú sacabas para tu vida, para guiarte en tu vida. El tercero era la ley y los profetas. O sea, cuando Jesús habla de la ley y los profetas, ellos entendían por ley esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es ley para los creyentes. Por la sencilla razón de que en la palabra de Dios se afirma, se declara, se establece y se hace ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. O sea, la ley y los profetas. Todo lo que había sido revelado por parte de Dios al pueblo judío antes de la llegada del Señor Jesús era la ley. Y había un último entendimiento, una última forma de ver la ley. Y amigos, esta ya es la madre del borrego. Porque Jesús, a estas 3 que hemos dicho antes, solo dijo sí y solo dijo amén. Y es a estas 3, a los 10 mandamientos, al Pentateuco y a la ley y los profetas, a los que Jesús dice: oye, yo no pensé que he venido a derogar la ley, yo he venido a cumplirla. De hecho, Él es el que con su llegada empieza a cumplir todas las profecías acerca del advenimiento del Mesías, de la vida del Mesías, de la muerte del Mesías, de la resurrección del Mesías, de la vida que el Mesías ofrecería y daría al pueblo, no solo judío, sino también al pueblo gentil. A esas tres visiones de la ley, es a las que Cristo respetó y cumplió a rajatabla, porque nadie le pudo poner jamás la menor pega. La cuarta era la victoria. La cuarta era la ley de los escribas y los fariseos. Pero el problema era que la ley de los escribas y de los fariseos no era la ley de Dios. Era sencillamente la interpretación de los escribas y de los fariseos de lo que supuestamente a sus ojos, a ojos de ellos, dice la ley de Dios. De manera que los escribas y los fariseos, pues, de muy pocas normas que tiene el Antiguo Testamento, fundamentales, a partir de las cuales tú diriges y organizas tu vida en conformidad a la voluntad de Dios, de muy pocas normas, ellos llegaron a crear 6.000 mandamientos. Arráncate. Si yo te pregunto cuáles son los mandamientos de la ley de Dios, tú automáticamente te vas a ir a lo que te enseñaron de niño. 10. Puede que te acuerdes del orden tal y como viene en la Escritura, o puede que me lo digas de otra manera, en otro orden, pero tú me vas a decir 10. ¿Por qué? Porque son 10. Los mandamientos de Dios son 10. Y de ahí ya sale todo. Sin embargo, la ley de los escribas y de los fariseos inventó más de 6.000. De 10 a más de 6.000. Ellos cogieron esa ley de Dios y empezaron a interpretarla. Y entonces, de la ley de Dios, de la Torá, salió la Misná. Y la Misná
Tiene 60 libros. 60 libritos para que tú vayas ahí dándole al coco y para que tú vayas mirando cómo supuestamente tú tienes que comportarte en tu vida en todos y cada uno de los casos que se te vayan a dar. Pero no pararon ahí. De la misma que eran los comentarios del Antiguo Testamento, ellos sacaron el Talmud, que era a su vez los comentarios de la Mishnah. Y de ese había dos. Tenía dos opciones. Una, el Talmud de Jerusalén, que tenía 12 volúmenes, no libros. No, libros no. No es un librito como aquí en la Biblia tenemos 66 libros, vienen todos en un volumen. 12 volúmenes. Ese era el de Jerusalén, un poquito asequible. Pero luego también tenía, si tú querías profundizar, el de Babilonia, donde había 60. O sea, en resumidas cuentas, hermanos, los hombres habían hecho una ley de los escribas y de los fariseos que había partido no de la palabra de Dios, sino de sus propias elucubraciones, de sus propios entendimientos de lo que la palabra de Dios dice. Y así acabaron. Voy a poneros un ejemplo. La ley de Dios dice que en sábado no se puede trabajar. Santificarás la fiesta. Me acuerdo que decía el padre mismo cuando yo era niño. Muy bien. Y ellos dijeron, vale, de acuerdo, pero ¿qué es un trabajo? Empezaron a darle al coco y dijeron, ¿qué es un trabajo? Bueno, un trabajo es un esfuerzo. Muy bien. Pero, ¿qué grado de esfuerzo se necesita para estar transigiendo, para estar pecando contra la ley del sábado? Ellos llegaron a la conclusión de que el trabajo, el esfuerzo que tú no podías cometer, salvo que pecaras contra el sábado, era coger un higo que no fuera seco. Si un higo es fresco, pesa más, algo subió menos. Coger el higo era pecado. Coger un higo seco no era pecado. Os voy a poner algunos ejemplos más. Supuestamente era un trabajo porque era una carga. Tomar el vino suficiente para una copita, aunque fuera mezclada con agua, que ellos el vino le daban de vez en cuando, eso era pecado. Beber un vaso de leche, eso era un pecado tremendo, porque todo lo que fuera más allá de un trago de leche, un trago, lo que te cabiera en un trago, eso era lo que estaba permitido en el sábado. Un trago de leche. Si tú bebías algo más de un trago, también era pecado. La miel necesaria para cubrir una herida, coger el papel de un recibo. O sea, en realidad en el sábado tú no podrías coger ni tu Biblia, porque la Biblia pesa algo, necesita un esfuerzo. Y en el sábado no se podía trabajar. Hasta ese punto había llegado la ley de los hombres. Escribir era un trabajo. Escribir era un trabajo. De manera que no se podían escribir más de 2, no palabras. No se podían escribir más de 2 letras. No se podían escribir más de 2 letras. Todo lo que fuera escribir más de 2 letras en sábado era pecado. Pero los españoles tenemos un refrán, ¿verdad? Aunque la mayoría no seáis de aquí, seguramente ya la habréis oído. El que hizo la ley hizo la trampa. Entonces, resulta que tú no podías escribir más de 2 letras en sábado, porque eso ya transgredía el sábado. Pero tú podías escribir 50 letras siempre y cuando fuera en hojas diferentes. O tú podías escribir el libro del Génesis entero en sábado, siempre y cuando lo escribieras con tinta que luego desapareciera. Entonces no era pecado. Porque aunque te habías dado la paliza de escribir el Génesis con sus 50 y tantos capítulos, aquello iba a desaparecer. Y como desaparecía, no era trabajo.
Eso era lo que el pueblo de Israel entendía en tiempos de Jesús como el servicio a Dios. Luego podríamos hablar también sobre algunas otras cosas más acerca del trabajo. Curar, hermanos, era un trabajo. Por eso ellos se moqueaban tanto con el Señor Jesús. Porque para ellos curar era un trabajo. No era un bien que cambia una vida, que salva una vida y que le da un futuro, mostrando el poder, la gloria y el amor de Dios hacia esa persona. No, para ellos no era eso. Ellos no se fijaban en eso. Ellos se fijaban en el hecho de que curar era un trabajo. De manera que los médicos el sábado podían atender al enfermo, pero no curarlo. O sea, si tú tenías un problema, vamos a poner que una herida, a ti te podían poner una venda, para que no estuviera en contacto con el exterior y no se infectara tanto. Pero no te podían poner un ungüento en la venda para que la infección remitiera y tú te fueras sanando. En sábado eso no se podía hacer. En sábado solo se podía evitar que el enfermo enfermara más, no sanara. Si tú tenías problemas en un oído, pues mira, en el sábado lo que te podían hacer era poner un algodón en el oído, pero no podían impregnarlo de nada que fuera a mitigarte el dolor o que fuera a sanarte tu oído. ¿Por qué? Porque era sábado. Y es contra esa ley de los escribas y de los fariseos, contra la interpretación de la palabra de Dios que habían hecho los escribas y los fariseos, contra lo que el Señor Jesús estaba. Jesús no estaba contra la ley. Jesús no estaba contra la ley porque la ley, hermano, en la palabra de Dios solo está dando a conocer la voluntad perfecta de un Dios que te ama y que me ama para tu vida y para la mía. Amén. O sea, cuando Dios te dice que ames a Dios sobre todas las cosas y que ames a tu prójimo como a ti mismo, Dios te está diciendo aquello que es bueno para tu vida, aquello que es bueno para tu prójimo, aquello que le glorifica a Él. Y a partir de esa enseñanza de que tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, tú debes saber cómo comportarte en cada situación. Sí hay una ley. A día de hoy hay leyes. Las leyes de los hombres no siempre son justas. Las leyes de la naturaleza son permanentes. Las leyes de Dios son perfectas. Cristo, hermanos, como os digo, resumió la ley en una frase un poquito larga y la tenemos en Mateo 22 del 36 al 40. Os la voy a leer. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esa era la ley que perdurará por la eternidad. Hubo leyes en el Antiguo Testamento que tenían que ver con las adopciones, que tenían que ver con cómo el sumo sacerdote tenía que ministrar delante de Dios en el lugar santísimo, que tenía que ver con cómo los levitas y los sacerdotes tenían que comportarse dentro del templo. Hubo ley o leyes que en su momento tuvieron su vigencia y a día de hoy perdieron su sentido. Pero esta ley, la ley de Dios, la ley del amor, es una ley que permanecerá por la eternidad. Esa ley nos afecta a ti, nos afecta a mí, nos afecta a todos, porque no simplemente va a ser actual aquí. En el momento en que Dios te lleve a su presencia, esa ley seguirá vigente, seguirá actuando. Y esa ley es la base por la que tú entrarás en el gozo de tu Señor. Por gracia y por misericordia. ¿Por qué? Porque te ama. Amén. Bueno, pues hermanos, esa ley, la ley de Dios,
sigue vigente aquí, a día de hoy, y en esto es lo que vamos a estar. Sigue vigente para el inconverso y sigue vigente para el creyente. La ley de Dios, entendiendo la ley de Dios como hay que entenderla, como la voluntad de Dios, está vigente para todos aquellos que por el hecho de ser criaturas viven, existen. Ellos no pueden sacudirse la responsabilidad. Tú puedes negar la realidad todo lo que tú quieras, pero eso no va a afectar, vamos, en nada, al hecho de que las cosas son como son y que Dios ha dispuesto las cosas conforme a su voluntad para tu bien y para su gloria. El inconverso tiene una ley de Dios que le afecta. Tiene una ley de Dios. El pueblo judío recibió una ley escrita, que era el decálogo. Moisés subió al monte, le dio al Señor allí 2 tablas que previamente Dios le había dicho que hiciera, y Dios escribió directamente su ley, lo que él quería para el pueblo de Israel. Pero el inconverso, según San Pablo, también tiene su ley. Cada hombre y cada mujer que nacen en este mundo tienen perfecta conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que deben y de lo que no deben hacer, de lo que está permitido y de lo que está prohibido. Y eso lo ves en cualquier religión y en cualquier sociedad, aunque no hayan recibido una revelación directa por parte de la Escritura o por parte de Dios. Es así. Pablo lo dice. Dios ha puesto en la conciencia del hombre la realidad de Dios y al mismo tiempo la realidad de lo que Dios quiere. Por eso, en cualquier cultura, vayas donde vayas, no está bien visto mentir y se considera un pecado. Por eso no está bien visto robar y se considera un pecado. Por eso no está bien visto adulterar y se considera un pecado. Por eso no está bien visto que ataques el buen nombre de alguien y se considera un pecado. Y en esas culturas que no han tenido contacto con la civilización occidental, que no han tenido contacto tampoco con misioneros cristianos, ¿cómo ellos saben qué es lo correcto y qué no es correcto? Porque Dios lo ha puesto. Dios se revela al hombre a través de la naturaleza, a través de su creación, manifestando su gloria, y se revela al hombre a través de su conciencia, haciéndole saber básicamente, fundamentalmente, lo que él quiere. Porque es por lo que él le va a juzgar. Por eso dice la Biblia que los hombres, sean de donde sean y estén donde estén, no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le reconocieron como Dios ni le dieron gloria. Sin embargo, Dios usa la ley para hacer saber al inconverso esa ley que está en su conciencia y esa ley que a veces nosotros también le llevamos cuando tenemos la oportunidad de darles un testimonio. Dios usa esa ley para hacerles ver que no van por buen camino, que no acabarán en buen final, que necesitan darse la vuelta, que necesitan una solución a su actitud, a su comportamiento y a su vida. Es la ley de Dios la que establece los márgenes, la que establece las reglas y por tanto la que le hace ver al inconverso la situación en la que se encuentra. Son los síntomas que tienen enfermo los que le ponen en alerta para ir en busca del médico. Esa ley, hermanos, Dios la ha puesto en el corazón de cada hombre y de cada mujer en este mundo, en el momento en que empieza a tener uso de razón, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero para ir al médico uno
precisamente necesita saber y ser consciente de que está en él. De manera que la ley que un día, para aquel que no se arrepienta, será aquella con la que será juzgado y condenado, esa misma ley que en principio puede traer maldición sobre su vida, Dios la ha llevado a su vida no para que traiga maldición, Dios la ha llevado a su vida para llevarlo al arrepentimiento. Porque la Biblia dice que la ley es el ayo que nos llevó a Cristo. El ayo que nos llevó a Cristo. La ley es el espejo donde nosotros podemos mirarnos y ver las manchas que tenemos, la suciedad que tenemos, lo impresentable que somos. De manera que la ley no tiene el propósito a día de hoy, y mientras el hombre vive en esta tierra, de machacar a nadie, sino de advertir de la realidad. Lo que el hombre se vuelva a Dios y viva. Sin embargo, la ley, hermanos, no solo está vigente para el inconverso. Pero más, de hecho, me parece que hoy no hay ningún inconverso aquí. Así que la ley también está vigente para los creyentes. Y tú me dirás, oye, Chele, pero si es que estamos hartos de oír en la iglesia que la salvación no es por las obras, que la salvación no es por lo que yo hago, que la salvación no es la cuestión de saber si tengo 2000 obediencias y 1500 desobediencias y me sale un saldo positivo. La salvación no es por la obediencia a la ley, es verdad. La salvación no es por la obediencia a la ley. Porque yo solo conozco uno y tú solo conoces a uno que la obedeció. Precisamente por eso Pablo dijo que Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley, Cristo es el fin de las exigencias de la ley en cuanto a salvación, en cuanto a tu futuro eterno, porque Él es el único que la pudo cumplir y es el que la cumplió en tu lugar y en el mío. Jesús no solo llevó tu pecado y el mío, Jesús cumplió la ley por ti y por mí. Ese amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y ese honrar a tu padre y a tu madre, y ese no adulterar, y ese cuidar el buen nombre de los demás, y ese no robarás, y ese santificar la fiesta, hasta donde yo sé y tengo plena certeza, solo hubo un hombre que lo hizo. El Verbo encarnado, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. De manera que la ley a nosotros hoy no nos afecta en cuanto a términos de salvación o condenación, pero sí nos afecta en cuanto a términos de consagración, en cuanto a términos de crecimiento, en cuanto a términos de felicidad o desdicha en esta vida. ¿Por qué? Pues sencillamente porque, aun cuando somos salvos y estamos regenerados por el Espíritu Santo al nacer de nuevo, seguimos siendo hombres y mujeres pecadores. Hombres y mujeres que, como decimos los españoles, tiramos al monte. Los españoles tenemos un refrán que dice que la cabra tira al monte. Pues sí, el hombre tira al monte. El hombre, ya sea varón, ya sea hembra, tira al monte del pecado. Por eso la ley sigue vigente. En la ley Dios sigue recordándote que tu sentido para estar aquí, que tu número uno como motivo en la vida tiene que ser amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios, el Dios que te amó antes de la fundación del mundo, antes de que nada existiera, en la eternidad, cuando no había tiempo, cuando no había principio, cuando solo estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios te amaba personalmente. Eso es así. Y ese Dios de amor quiere que tú ahora vivas para Él. Y no es porque sea egoísta, No es porque sea egoísta. Dios no necesita nada de tu amor, Dios no necesita nada de tu servicio, Dios no necesita nada de tu adoración. Pero tú necesitas de Dios. Tú necesitas vivir para Dios, porque entonces es cuando tú realmente estás cumpliendo el propósito de tu vida,
aquello para lo que fuiste hecho. Y entonces es cuando tú te vas a sentir feliz, te vas a sentir realizado, te vas a sentir a gusto, te vas a sentir en comunión con Dios. Te vas a conocer a ti mismo. Por eso os digo que la ley de Dios sigue vigente para nosotros, porque en la ley de Dios nosotros encontramos de manera clara y de manera perfecta qué es lo que Dios quiere que hagamos en cada situación. Lo que glorificará su nombre, pero también lo que bendecirá tu vida. Pero la ley de Dios además tiene otra razón y otra motivación para estar aquí en nuestra vida. Y nos vamos a ir, para terminar, a 1 Corintios 3, versículos 12 al 15. Y vamos a encontrar ahí el por qué la ley de Dios aún sigue siendo vigente. No solo para el día de hoy, de manera que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida y seamos felices, los creyentes, sino para la eternidad. La ley de Dios también tiene implicaciones, también tiene influencia en tu eternidad y en la mía. Vamos a irnos a 1 Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15. Y dice así, vamos a empezar por el 11, porque en el 12 se habla del fundamento, empezamos antes. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, la ley de Dios está sobre los inconversos, ofreciendo vida y salvación cuando ellos se ven a sí mismos en su situación y la ley les lleva a Cristo. Está sobre el creyente para que tenga aquí una vida digna de ser llamada vida. Pero la ley de Dios influye también en tu eternidad y en la mía. Y aquí es donde tiene sentido la consagración. Para hablarte en plata, un hermano gitano solía decir que él quería estar en el cielo, aunque fuera la alfombra por la que todo el mundo pisara. Cuando yo me convertí, siempre me sentaba atrás. Siempre me sentaba atrás. Me sentaba atrás porque yo tenía una tremenda conciencia de lo que había sido. De manera que como tenía una tremenda conciencia de lo que había sido y tenía un tremendo agradecimiento por cómo Dios a pesar de eso me había amado, yo me sentaba atrás, pero a la hora de moverse, a la hora de evangelizar, a la hora de estar ahí, a la hora de buscar a Dios, a la hora de consagrar, me procuraba estar siempre de los de adelante, de los primeros. Quiero decirte que esta vida determinará, no tu eternidad, porque si has creído en Cristo tú ya eres salvo, pero sí tu situación en la eternidad. Es más, determinará tu grado de comunión con el Señor, tu grado de entendimiento del Señor, tu grado de felicidad en el Señor. Porque hay gente que se salva y acepta al Señor, pero luego va a su bola y no hace lo que debiera. Esos son los que están edificando sobre madera y sobre hojarasca. Pero también hay gente que está edificando sobre oro, sobre plata, sobre bronce. Yo me conformo
con edificar en condiciones ni con que aguante luego el fuego de la prueba y el fuego del juicio de Cristo. Pero sí es cierto esto que os digo: la obediencia a la voluntad revelada de Dios en tu vida, dicho de otra manera, la consagración con la que tú vivas para el Señor, el que de verdad tú puedas decir a boca llena: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, va a determinar dónde tú estés. Amén. Que estés en primera fila o que estés en el gallinero. Están los dos. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Tú vas a una obra de teatro y como el local sea grande, no ves igual estando en primera fila que en el gallinero. Ni ves igual, ni vas a estar igual de cómodo. Entonces tu obediencia a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, revelada en su palabra, va a determinar tu situación delante del Señor. Allí estaremos todos. Todos aquellos que han creído en Cristo estarán allí. Pero no todos estarán en el mismo lugar. En cuanto al acercamiento a la presencia gloriosa de Dios. No todos comprenderán con la misma plenitud al Dios de gloria, porque Pablo dijo que Dios da galardones. Quiere decirse que hay algunos que van a llevar un premio especial. Y no es un premio por mérito, no. Porque mérito no hay ninguno en nosotros. Pero es un premio por entrega. Es un premio por agradecimiento. Es un premio por haber vivido conforme a la ley de Dios, conforme al amor de Dios, que Cristo nos dice que Él no vino a quitarla, no vino a erradicarla, no vino a hacerla desaparecer, vino a cumplirla. Amén. Cumple la voluntad de Dios en tu vida para que no estés por la eternidad en el gallinero. Cumple la voluntad de Dios para que puedas estar por la eternidad en primera fila, gozando en vivo y en directo de la gloria de Dios. Amén.